Personajes que pueden enfrentarse a DC y a Marvel. Pueden que no lo sepan o ya lo sepan, pero a mí me encanta el multiverso, por lo que no puedo dejar de pensar en cuántos personajes de cómics, animes, videojuegos, entre otras cosas, podrían enfrentarse a los más grandes héroes tanto de DC como de Marvel, incluyendo a los villanos. Dicho eso, empecemos. Veremos en el multiverso diferentes personajes que pueden pelear y vencer a los de DC y a los de Marvel, con historias, habilidades, entre otras cosas. Ahora vamos con nuestro primer personaje. Uno de mis personajes favoritos de la animación y mi villano favorito de Max Steel. Bueno, del Max Steel original. Sé que ya hay videos sobre este personaje, pero principalmente se enfocan en sus habilidades y en la historia que tuvo en la serie, así que daré un repaso rápido por sus habilidades, sus características y luego me centraré en temas más importantes. Elementor es un clon de Biocon, uno de varios, pero el único que logró sobrevivir. Y finalmente, tras varios experimentos más el isótopo de agua, obtuvo bastantes habilidades. La imagen del Elementor clásico se debe a que Biocon experimentó con él, pero fue el isótopo de agua lo que le dio su tan característica forma. Como su nombre le indica, Elementor controla los elementos. Inicialmente fue el fuego, la tierra, el aire, el agua y el metal, pero no solo dominó esos cinco elementos con cinco transformaciones. A lo largo de la serie obtuvo más transformaciones por los diferentes elementos que absorbía, incluyendo la arena, el hielo, la tormenta, la electricidad, el rayo, etc. Cada una de sus transformaciones era por uno de los elementos que estaba usando en ese momento. Y claro, diferentes transformaciones le daba diferentes poderes. La tierra, control de la tierra, el agua, control del agua, etc. Pero de entre sus habilidades más destacadas veremos las siguientes. Si el Elementor está expuesto a grandes cantidades del elemento en el que esté transformado en ese momento, como ejemplo el agua, puede tomar su forma gigante. Si le sirve una descarga como la que recibió en su segunda película, podría dividirse en múltiples elementos, dependiendo de la cantidad de elementos que haya poseído en ese momento. En cuenta regresiva, o sea, la segunda película en la que apareció, vimos que Elementor tiene tres habilidades muy destacadas que le hacen un enemigo difícil de vencer o incluso escapar de él. Pudo dominar a Jefferson usando su elemento aire, aun cuando estaba debilitado. También pudo infiltrarse en las instalaciones de Entech sin ser detectado hasta que él mismo se quiso revelar. Y finalmente, es que Elementor técnicamente es inmortal. Puedes apalearlo o destruirlo, sin embargo, esencialmente nunca muere. Como en su elemento roca simplemente se reparará a sí mismo, o como al final del dominio de los elementos, se combinará con alguno de los elementos que esté cerca, el aire, la tierra, el metal, etc., hasta que finalmente recupere sus energías y vuelva a tener la forma imponente que tuvo en un inicio. Elementor también es capaz de moverse rápido a través de los elementos, aunque usualmente es más veloz con su forma de aire. También es capaz de comunicarse y controlar a los reptiles gracias a que él también es un reptil por ser clon de Biocon. De entre sus debilidades más conocidas es que dependiendo de la película parece que Elementor se hace cada vez más tonto, siendo incapaz de realizar sus propios planes y siendo este patinio de otros villanos, principalmente de Toxon, además de que parece que se volvió obsesivo, si no es que completamente obsesionado con Max Steel, por lo que se vuelve cada vez más tonto y es más fácil de dominar y ser vencido, ya que incluso agentes de Entex pudieron contra él. Además de la poca inteligencia que parece que tiene conforme pasa el tiempo, Elementor tiene otra debilidad y es el quinto isótopo. Irónicamente, el quinto isótopo iba a darle su máximo poder para poder hacer del mundo de lo que él quisiera. No obstante, el quinto isótopo, en vez de hacer que trabajen en sincronía los otros cuatro, terminó siendo su kriptonita, por así decirlo. Justamente como lo que vimos al final de la primera película de Elementor, el dominio de los elementos. Como nota final de sus habilidades y debilidades, Elementor es incluso muy poderoso en su forma base, ya que tiene super fuerza, super salto, es muy resistente, además de otras habilidades sobrehumanas. Ahora que ya vimos todo esto, pasemos a por qué lo considero yo una verdadera amenaza para DC y Marvel. Por si todo lo anterior no dejó claro mi punto, explicaré a fondo más a detalle por qué considero Elementor una amenaza para los miembros de DC y Marvel. Para empezar, está su objetivo principal. Elementor no desea fortuna, tesoros, ni tampoco una dominación parcial, ni tampoco poder, o al menos no poder gubernamental como otros que desean ser el rey del mundo o algo así. Él desea el poder para dominar el planeta, para poder llevarlo a un estado primitivo, a un estado puro, según él.
llevarlo a la época a la que el mundo tenía antes de los dinosaurios. Con todo lo anterior mencionado, creo que es obvio porque Elementor es un ente muy peligroso para cualquiera, pues él mataría y destruiría cualquier cosa para poder cumplir su objetivo. Así que superhéroes y villanos que no tengan superpoderes serían bastante vulnerables. Y aunque Max Steel haya hecho que sea fácil vencerlo, en realidad mucho es parte del guión. Y claro, si tomamos a Elementor de las dos primeras películas, o sea, dominio de sus elementos y cuenta regresiva, en vez del resto de sus apariciones, Elementor es bastante inteligente. Puede ser calculador y preciso, y también concentrarse bastante bien en su objetivo. Así que puede ignorar batallas con tal de cumplirlo. Por otro lado, si hacemos que DC y Marvel muestren la parte más gore de sus historias, o sea, cuando hay sangre y asesinatos, entre otras cosas, sin duda Elementor acabaría con muchos héroes y villanos que se pusieron en su camino. Otra cosa de resaltar es que Elementor sería bastante perseguido si estuviera en alguno de estos dos universos. No en el punto de que únicamente los héroes quisieran ir tras él, sino que agencias gubernamentales, agencias secretas y villanos también irían por él. Esto es por sus habilidades cambiaformas, ya que si le damos Elementor oro, seguramente más de uno pensará en cultivar Elementor para poder tener este mineral y así volverse rico de forma fácil. Así como cualquier otro gobierno quisiera tener una fuente ilimitada de recursos usando Elementor como si fuera una mina viviente. No obstante, esto también podría en contra a cualquier héroe o villano que quisiera ir tras de él. Pues, como sabemos, en DC y Marvel hay elementos únicos muy poderosos. Por lo que si Elementos llega a absorber esto, haría ver que la energía nuclear sería poca cosa para él. Por ejemplo, si absorbiera kriptonita sería una batería viviente, y como lo mostró Lex Luthor, puede ser capaz de usarle ese poder para destruir cualquier cosa. Y obviamente personajes como Superman serían fácilmente asesinados por Elementor. Y por parte de Marvel tenemos el Vibranium. Así que podría ser un enemigo bastante poderoso. Tal vez incluso podría desarrollar habilidades sónicas. Además de que muy pocas cosas podrían hacerle daño a este poderoso enemigo. Y así generaría mucho más daño y destrucción a cualquier cosa que se le ponga enfrente. Dicho todo lo anterior, creo que es más fácil decir o más bien imaginar qué cosas podrían o no podrían hacerle daño al Elementor. Así como qué cosas podría absorber para que se haga más poderoso. Y también con respecto a la parte de ser perseguido, lo más seguro es que Elementor sea un villano que se mantenga aislado, tanto para cumplir su objetivo como por su propia seguridad, para evitar ser minado o ser un elemento de cosecha para cualquiera que quiera utilizar sus habilidades. Por otro lado, si vamos por las partes o por series y películas mucho más cómicas, Elementor sería uno del montón, que apoyaría a diferentes villanos y héroes, ya sea por conveniencia o porque algo va con su objetivo, o simplemente porque es engañado. Ya saben, si nos referimos a a Elementor cuando estaba en las otras series, donde parece que cada vez se hace más tonto. Dicho todo lo anterior, yo le daría a Elementor un alto grado de peligrosidad. Uno que aumenta dependiendo de lo que absorba, o si pasa como en cuenta regresiva, en donde se puede dividir. Porque si eso pasa, si hubo un tiempo limitado con respecto a 5 Elementors, ¿qué pasaría cuando hubiera más de 10? Sería básicamente la extinción de la humanidad en tiempo récord. No obstante, el Elementor también puede ser detenido. Algunos pensaron que puede ser destruyendo la Tierra, pero en realidad eso no sería así. En realidad se transformaría en polvo cósmico o algo así, hasta que finalmente llegará a un planeta donde podría reformarse. Lo mejor que se puede hacer con el Elementor es sacarlo a otra dimensión, o debilitarlo bastante para que una celda pueda sostener su inmenso poder. Bueno, creo que ya se aclaró el punto sobre por qué Elementor sería una amenaza para los miembros de DC y Marvel. Y dejaré para su imaginación cuántos héroes y villanos podría matar Elementor si estuviera en dichos universos. Y cómo sería detenido, si de forma fácil, difícil o de una forma graciosa incluso. Para finalizar, principalmente para hacer este video se me ocurrieron dos ideas. Dos ideas que me gustaría ver en cómics, aunque también en una animación serie genial. Y es una en DC y una en Marvel. Uno es una idea sobre qué pasaría si Lex Luthor le diera Kryptonita a Elementor, ya sea porque quisiera utilizarlo como arma contra el hombre de acero o que quisiera utilizarlo como batería viviente. En la otra sería qué pasaría si Elementor tuviera Vibranium. Obviamente este es de DC, de Marvel.
Lo que me imagino es que en los muchos robos que hubo de Wakanda, Elementor se encontrara con este valioso mineral, lo absorbiera y se volviera Elementor forma Vibranium, o que se colara en Wakanda y tomara el mineral de las propias minas. En todo caso, T'Challa seguramente iría tras él, lo que sería una cacería desesperada para tratar de detener al villano y hacer que pierda el elemento o hacer que sea contenido para evitar que el Vibranium sea usado de forma incorrecta. Al fin, considero que ambas ideas pueden ser realmente interesantes. Aunque claro, eso se vería mejor si alguien lo hiciera a través del cómic o de una miniserie. Como sea, gracias por su tiempo y por haber escuchado el video hasta el final. Bueno, eso será todo. Hasta el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Y lamento el audio, entre otras cosas. Desafortunadamente no estoy completamente al 100 de salud, así que por eso hubo unas fallas. Sin embargo, no quise perderme la oportunidad de subir este video. Ante todo esto, les agradezco que se quedaran de nuevo. Y si quieren seguir escuchando más de estos videos sobre diferentes personajes que pueden hacerle frente a Marvel y DC, déjenlo en los comentarios. Mientras tanto, como dije, hasta el próximo video y muchas gracias de nuevo.